Hola y un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Tintín y Hergé, esta serie de vídeos acerca de Tintín y su creador Georges Remy, en la cual solemos hablar de diferentes temas relacionados con la obra del gran dibujante belga. Soy Antón García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y tenemos hoy una conversación muy interesante, una entrevista que nos va a llevar a conectar de forma cibernética con Sant Cugat en Cataluña. Y ahí está un periodista, profesor de periodismo, también aficionado al Fútbol Club Barcelona, como se puede ver en la parte de atrás, que acaba de publicar, bueno, de terminar y defender, más que publicar, terminar y defender de manera exitosa, por supuesto, una tesis doctoral de casi 1000 páginas, en la cual habla de la relación entre Tintín y el periodismo. Se titula esa tesis Periodismo y cómic, el rol del periodista del siglo XX y la función de los medios de comunicación en Les Aventures de Tintin. Y esto de decirlo en francés tiene Ujú. importancia y vamos a hablar de ello, entre otras cosas. Bienvenido al programa y a mi canal de YouTube, Antón GF, Josep Manuel Silva Alcalde. Muchas gracias por estar aquí, Josep Manuel, y bueno, bienvenido a Tintín y Hergé. Un placer, Antón. Además, esta capacidad de combinar varios idiomas a la vez que tienes me parece maravillosa. Y esos acentos, tanto en francés como en inglés de Tennessee y en español de Vigo, ¿no? O de Galicia. Sí, sí. Sí, sí, aunque te queda un poquito de acento, pues espero que se combinen también con mi español con acento catalán, ¿eh? Así Sí, que sí. un abrazo. A ver, a mí me gustan mucho las lenguas y de hecho Tintín creo que tiene que ver también con ese interés que yo tengo por las lenguas, incluido el catalán. Tengo muchos libros o bastantes libros sobre Tintín escritos originalmente en catalán y después traducciones de Tintín a diversas lenguas, algunas de las cuales hablo o leo, pero otras no, simplemente pues porque me gusta tener Tintín en diversas lenguas. Tú, Josep Manuel, ¿cómo llegaste al universo de Tintín? ¿Fue cuando eras pequeño? ¿Cómo llegaste a estos cómics de Hergé? Pues mira, Eh, disculpa, voy a beber un poquito de agua porque tengo también. Estos días hay un montón de polen en la calle y siempre se me mete alguna cosita en el estudio. No tengo taza, pero así. Yo tengo un café aquí también, Ah, siempre está bien tener Hombre, líquido cuando se va a hablar, ¿no? espero que tus seguidores me perdonen, pero es que tengo el agua aquí a mano. Pues mira, como tanta gente, claro, yo soy de una generación, nací en el año 61, y en esa generación es cuando llegaban a España los álbumes de Tintín, por primera vez. De hecho, de mis, guardo aún las primeras ediciones en lomo, en mi caso en español, que llegaban a España de manera desordenada, de manera totalmente desordenada, porque se publicaron sin seguir un orden cronológico. Y efectivamente mi primer contacto es en la infancia. Yo siempre digo, y he dedicado mi tesis a mis abuelos, porque de pequeño, los domingos, mi abuelo me llevaba a comprar todos los tebeos, que es como se conoce en español. eh, Ese es mi primer acceso a la lectura, y de ahí a los álbumes de Tintín cuando empezaron a llegar, que además eran caros, era un regalo pues de santo, de cumpleaños, de primeras comuniones, ¿no? Mis padres empezaron a regalarme los álbumes y efectivamente ese es mi primer contacto. Es cierto que normalmente, aunque yo era muy fan y de hecho yo creo que mi vocación al periodismo, como de tantos otros profesionales, viene de haber leído Tintín, luego lo abandonas durante unos años, ¿no? Y recuerdo que en mi postadolescencia y ya juventud, volví a coger alguno de los álbumes y entonces ves esa segunda lectura que no ves de pequeño, ¿no? Empiezas a ver otras cosas. Y un día paseando por Barcelona, en una librería vi un libro que me pareció muy interesante, con una portada roja muy llamativa, que era la traducción al catalán y esto debía ser el año 82 o una cosa así, de las entrevistas que le hizo Numa Sadul a Hergé, ¿no? Y entonces descubrí que había un autor detrás de eso, porque es curioso, cuando somos pequeños, claro, leemos un cómic y no nos fijamos en el autor, ¿no? Bueno, pues me leí ese libro, que es una maravilla, ¿no? Y que, es el libro imprescindible para cualquier aficionado a Tintín, para conocer la obra de su autor. Y entonces empecé a entender primero que los álbumes formaban parte de una obra integral, que esto es muy interesante, ¿no? Analizar la obra como algo integral. Segundo, que había un libro que no conocía, que no estaba publicado, que no existía, que era el primero, que era Tintín en los soviets,
que se había publicado en el año 1929. Entonces dices, claro, esta obra empieza cuando este hombre tiene apenas 20 años, en 1929, y acaba en 1976 con el último álbum acabado, que es el Los Tintín y los pícaros. pícaros, ¿no? Sí, los pícaros. Y aunque después hay ese otro álbum del Alfar que quedó sin acabar, ¿no? Entonces dices, claro, casi 50 años en el siglo XX, con una guerra mundial por en medio y tal, pues da como para mucho. Y la tercera cosa que te das cuenta es de qué manera se refleja la propia biografía del autor en la evolución de su obra, ¿no? Y en muchos acontecimientos que él va explicando en esa obra. Y con los años también, cuando empiezo en el mundo del periodismo, yo estudio Derecho y Periodismo, cuando estudio periodismo empiezo a dar clases, también me doy cuenta que, de alguna manera, la evolución del periodismo y de los medios de comunicación se reflejan en esa obra, ¿no? En la obra integral, ¿no? Entonces, bueno, pues en el momento tardío, porque en su día empecé la tesis doctoral, pero luego la abandoné, en el momento tardío en que hace 3 años, aprovechando que, bueno, lamentablemente había una pandemia, pero teníamos más tiempo, pues empecé la tesis doctoral, pues me planteé a ver sobre qué tema en el ámbito de Tintín, que era una cosa que a mí me gustaba mucho relacionado con el periodismo, podía hacer una tesis. Y ahí viene pues la vinculación o estudiar la vinculación, y si quieres luego te explico la hipótesis, entre la obra integral de Hergé en el original en francés y la evolución tanto del rol del periodista como de la presencia de los medios de comunicación en esa obra, ¿no? Entonces, esa es un poquito, pues, cuál es mi contacto inicial y cuál es la razón o el motivo por el que hice la tesis. Cuando uno se acerca a la tesis, Josep Manuel se da cuenta de que utilizas las versiones originales en francés de las aventuras de Tintín. Por eso en la tesis, en el título, se dice Les aventures de Tintin. ¿Por qué la versión original y no la traducción al catalán o al español? Ambas muy buenas, por otra parte. En general, las traducciones ahora ya son, creo que ya son más de 120, más de 130 idiomas actualmente a los que se ha traducido las aventuras de Tintín. Pero en general, claro, para analizar una obra yo creo que siempre es mejor atacar el original. Pero es que en el caso del cómic, en el caso de Tintín especialmente, pero en el caso en general del cómic, las traducciones acostumbran a ser adaptaciones. Es decir, una obra literaria normalmente se traduce, no se cambian, por ejemplo, los nombres de los lugares donde han ocurrido, incluso de los protagonistas. En este caso, por ejemplo, los medios de comunicación se respetan. En el caso de Tintín, al ser una obra pensada inicialmente para niños en muchos idiomas, y ahora si quieres te pondré otro ejemplo que además tiene una anécdota personal muy, muy curiosa, normalmente se adaptan, ¿no? Tú sabes que Tintín, por ejemplo, se llama de muchas maneras en muchos países, ¿no? En España se mantuvo, pero pues el propio en Bélgica, que en la parte flamenca, pues se llama cuifre, ¿no? Que es además es la traducción del mechón Sí, en el flamenco, pequeño ¿no? copete, ¿no? Que Sí, sí, tiene sí. Sí, Tintín. entonces, en muchos otros países, pues se cambió el nombre no solo de Tintín, sino de muchos otros protagonistas, y también hay muchas frases, por ejemplo, muy, muy, muy irónicas que utiliza el autor, que es muy difícil de mantener a la hora de traducirlas a otros idiomas, ¿no? En francés, pues son giros o son pequeños clin d'œil, se llama en francés, ¿no? Guiños de ojo que Ujú. hace, que hace el autor, que es bastante complicado de traducir y que los traductores a los otros idiomas lo han hecho muy bien, pues tanto en español a Conchita Cendrera como en catalán Joaquín Ventalló lo tradujeron muy bien, pero evidentemente cambiaron la idea. Incluso los títulos, yo que sé, de canciones, yo sé que tú también eres aficionado a la música, ¿no? Pues se cambia la canción porque en Francia eso implica un significado determinado para los niños, y aquí pues se busca la canción equivalente en catalán o en castellano, pues para hacerlo, ¿no? Con lo cual la decisión inicial, que es muy importante porque claro, es muy trascendente esa decisión, fue de estudiar los originales en francés, ¿no? Y te iba a poner un ejemplo, no en español, sino en portugués, ¿no? Que además fue la primera lengua a la que se tradujo los álbumes de Tintín, porque en aquella época, si me permites, porque esto además hay uno de los detalles que lo descubrí el día antes de la defensa de mi tesis, ¿no? Y fue casi premonitorio, ¿no? En francés se tradujo efectivamente porque
había una revista para niños en Portugal, perdona, que se llamaba O Papagayo, ¿no? Que seguro que también conoces, ¿no? Y seguro que muchos seguidores también conocen. Bueno, pues O Papagayo, que era una revista infantil, la había fundado un sacerdote que se llamaba Abel Barzim, y su primer director fue un famoso poeta intelectual que se llamaba Adolfo Simoes Müller, ¿vale? Eh, y habían conocido en Bruselas en algún viaje pues las historias de Tintín y pidieron la traducción, los derechos de traducción al portugués. Bueno, la verdad es que fueron los primeros que hicieron adaptaciones, le cambiaron el nombre, por ejemplo, Tintín pasó a ser Tim Tim, pero por ejemplo Milú, por la coincidencia que había con una chica que también aparecía en la revista y que además existía realmente porque hacía un programa de radio en Portugal que se llamaba igual, se llamaba Milú, pues le cambiaron el nombre y le acabaron poniendo, perdón, Rom Rom. O sea, Milú o Papagayo se llamaba Rom Rom. Pero es que, por ejemplo, el Capitán Haddock se llamaba el Capitán Rosa y el profesor Tornasol se llamaba el profesor Pintadiño. O sea, que imagínate los cambios tan trascendentes. Bueno, pues también cambiaron los títulos de los álbumes, por ejemplo, y de alguna manera, además, en algún caso, de manera bastante curiosa. Por ejemplo, Tintín en el Congo pasó a ser Tintín en Angola, porque Angola era colonia portuguesa, ¿no? Ujú. Y Tintín pasó a ser corresponsal de O Papagayo en lugar de ser el corresponsal de Le Petit Vingtième, que era el suplemento infantil de Le XXe siècle, pues que era el diario de Bruselas donde empezaron a aparecer sus aventuras. Bueno, pues la anécdota viene porque el día antes de la defensa, precisamente para explicar el tema de las traducciones, estuve revisando alguna cosa y comprobé que entre los otros cambios que había, cuando tradujeron la Ilha Negra en portugués, uno de los malvados, como sabes, es el doctor Müller, ¿no? Que además eso fue en el año, pues creo que en el año 44, en plena guerra mundial, ¿no? Perdona las fechas, a veces algún tintinófilo pensará que, pero es que yo no, todo esto te lo estoy diciendo de memoria, o sea que igual alguna fecha me equivoco, ¿no? Bueno, pues claro, este personaje que tiene claras reminiscencias alemanas e incluso nazis, ¿no? Coincidía con el apellido del director de O Papagayo, que se llama también Müller. Entonces decidieron cambiarle el apellido y buscaron el apellido más vulgar que había en Portugal, más banal, digamos, más corriente, para evitar esa relación con Alemania, ¿no? Perdió entonces la gracia porque dejó de ser alemán, ¿no? Y bueno, pues yo mi apellido Silva es un apellido portugués, bueno, pues el doctor Müller en la Isla Negra se llama el doctor Silva, ¿no? Entonces, el día antes de mi defensa descubrí que efectivamente el G, bueno, en este caso él no, pero sí los traductores al portugués, ya habían predestinado que habría un doctor Silva, ¿no? En este caso en comunicación social, en las aventuras de Tintín, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que me emocioné mucho, lo expliqué después, no en la misma defensa, pero sí en la comida que hicimos después, y todos los miembros del tribunal estaban muy contentos y yo el primero, ¿no? De poder decir que era el doctor Silva, que ya existía en las aventuras de Tintín. Pero no el malvado, el doctor Pero Silva, no el sino... malvado, no el malvado, no, 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 no. Otra cosa que digo en la tesis es que para ser periodista, yo creo que en general para todo, hay que ser buena persona. Y una de las cosas que transmite Hergé precisamente son esos valores de las buenas personas, ¿no? De los que defienden a los más débiles, de los que, en fin, están en contra de las injusticias. Bueno, Tintín es eso, ¿no? Tintín es un aventurero en defensa del bien y contra el mal. Así que me identifico también con esa parte, Sí, ¿no? creo que hay una cita de Kapuscinski, ¿no? Que es el que dijo eso. Sí, 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 bueno, es que es de una conferencia, de hecho, de Cappuccini en Italia, ¿no? Y que luego se ha hecho muy famosa, pero la conferencia se transcribió y efectivamente él desarrolla el concepto de que los periodistas de verdad deberían ser buenas personas, que deben ser personas honradas, que no manipulen la información, en fin, seguramente está un poco alejado de la realidad, pero, o sea, de la realidad de lo que estamos viviendo, sobre todo hoy en día, en los medios, en las redes y en la toxicidad de algunos medios de comunicación, cosa que por otro lado Hergé ya previó o Ujú. ya vio al final de su etapa en los últimos álbumes, pero sí que yo creo que es un ideal en general que los buenos profesionales deberían ser buenas personas, ¿no? Ujú. ¿Cómo se fue gestando, Josep Manuel, esta idea de escribir una tesis doctoral sobre la relación de Tintín con el periodismo? Es decir,
¿Cómo nació esta idea? Voy a escribir una tesis que tiene que ver con Tintín y que además va a centrarse en este tema que no está demasiado abordado. Bueno, la idea de hacerlo sobre Tintín, ya te he dicho que era un poco pues por escoger un tema que realmente a mí me apasionara, del que ya tenía mucha bibliografía, porque yo no soy un coleccionista de merchandising, sí que tengo cosas porque la gente te regala, pero sino que lo que soy es un aficionado, digamos, a la obra y a todo lo que se ha escrito sobre la obra. Entonces, estos años he ido comprando muchos libros, algunos ni siquiera me había dado tiempo de leerlos, así que pensé, mira, si hago una tesis, aprovecharé para leerme los libros, ¿no? Luego, evidentemente, me he tenido que comprar o buscar pues, muchos más, ¿no? Hay más de 450 referencias bibliográficas en mi tesis, pero la idea fue eso primero y luego, claro, una vez decides eso, como tú sabes muy bien, porque tú también hiciste una tesis doctoral, claro, una tesis no es un libro, ¿no? O sea, hay que buscar algo primero que sea innovador, que aporte algo nuevo y luego hay que partir de una hipótesis, una metodología, ¿no? Es decir, hay que utilizar un método científico de investigación. Entonces, claro, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, primero lo que hice es, bueno, la verdad es que ya había leído bastante, pero revisar un poco en España todas las tesis doctorales que había sobre Tintín. Yo solo localicé tres, creo que no hay más. Una es sobre Tintín en la medicina, de un doctor en medicina. Otra es sobre traducciones precisamente de las frases hechas, lo que se llaman paremias, del francés al español. Y luego hay otra que esta no la he podido leer porque no está en los repositorios, que es sobre sociología, sobre bueno, esa supuesta vinculación de una parte de la obra del Tintín con el racismo. Bueno, en fin, no la he leído, así que no puedo opinar, ¿no? Con lo cual ya vi que sobre el ámbito de comunicación no había muchas cosas, ¿no? Y entonces, pensando y leyendo y volviendo a revisar la obra, me di cuenta de lo que podría ser el resumen de mi tesis, ¿no? Que es, en realidad creo que la obra de Hergé se podría interpretar, porque claro, esto es una hipótesis, como un gran proceso de sustitución, que se explica por varios motivos, ¿no? Pero que el proceso de sustitución consiste en eh, que una persona como él, que aunque era un gran dibujante, sobre todo él siempre decía que era un narrador de historias y que en realidad se consideraba periodista, ¿no? Empezó a trabajar en un medio de comunicación, admiraba a los grandes periodistas de su época, como Albert Londres o Joseph Kessel, ¿no? Que eran grandes reporteros de estos viajeros que incluso pues, cuando publicaban había colas en los kioscos para comprar en los diarios en los que escribían sus historias desde todas partes del mundo, ¿no? Que además empezó a publicar en un medio de comunicación, en un diario, como era el Eventem Siècle, era el redactor jefe, no había muchos más trabajadores, pero era el redactor jefe del suplemento infantil, donde se empezaron a publicar las historias y además él decidió que su personaje fuera un periodista. Otra cosa es si después a lo largo de toda la obra ejerce o no, pero era un periodista y Tintín nace como reportero del XXe siglo que se va la primera vez a viajar a la Unión Soviética para explicar y denunciar pues, los males del comunismo, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Pero claro, si tú analizas integralmente toda la obra, te das cuenta que en esa evolución para mí se produce un proceso de sustitución de lo que es la función de Tintín como periodista, que poco a poco va desapareciendo, ¿no? Por una presencia que ya existe desde el principio. De hecho, la primera viñeta que dibuja Hergé es una nota de prensa, ¿no? Es un recorte de prensa del propio diario donde Tintín escribe sus noticias que informa de que va a viajar a los soviets, ¿no? Bueno, pues eso cada vez tiene más presencia, los medios de comunicación cada vez van apoderándose más del relato y en la última fase, especialmente en los últimos tres álbums, sobre todo en Las joyas de la Castafiore, pero también en los otros dos, la presencia de los medios es invasiva y además está eh, tratada de una manera muy crítica, yo creo que de una forma muy visionaria, de manera que Hergé ya anticipó, yo creo, lo que estamos viviendo en estos años del siglo XXI, que es pues desde la posverdad, las fake news, ¿no? La capacidad de manipulación de los medios, ¿no? Bueno, entonces, esa es un poco mi hipótesis de trabajo, ¿no? Cómo a lo largo de 50 años un personaje de cómic sencillo que ejerce de reportero, poquito a poco va evolucionando, se convierte en un héroe, aparecen otros personajes, pero incluso en calidad de personajes, los medios de comunicación cada vez van invadiendo más el relato y acaban sustituyendo Ujú. el rol del periodista, ¿no? Y además yo incluyo también
la publicidad. Hergé trabajó durante años también, colaboró Mm. como, bueno, tuvo un atelier que hacía muchos trabajos publicitarios y están publicados para muchas marcas o empresas de Bruselas o belgas. Y, y también la propaganda política, que en varios de los álbumes pues aparece ya cosas que hoy veríamos como, no sé, yo, mira, hoy que está de actualidad, que hay esta especie de conflicto diplomático entre Argentina y España, porque primero un ministro español pues insultó a Milei y ahora Milei ha insultado a la esposa del presidente del gobierno, ¿no? Bueno, pues esto podríamos coger la oreja rota, ¿no? Por ejemplo, y ver lo que ocurre con la guerra entre los intereses de las empresas petrolíferas, que luego pues tanto el general Alcázar como el general Tapioca pues representan, o en el loto azul, cuando el atentado aquel famoso, ¿no? Contra las líneas japonesas, falsamente atribuido, bueno, falsamente atribuido a japoneses, pero en China, pues hay un momento en que Hergé refleja perfectamente la reacción de los medios de comunicación, cómo lo recogen y cómo los japoneses, que en realidad ha sido un atentado de falsa bandera, salen de la Sociedad de Naciones y cómo los países europeos también interesados allí, porque aún hay zonas de protectorado en Shanghái, ¿no? Que les recoge perfectamente, con intereses occidentales, pues también tienen su propia actividad, incluso pues seguro que sabes también que en aquel momento eso generó un conflicto en Bruselas porque se le pidieron explicaciones al gobierno belga por parte de los japoneses porque estaban muy indignados por la idea que había generado Hergé en su álbum, que no dejaba de ser un libro de ficción, sobre el papel de los japoneses en ese conflicto con China, ¿no? Bueno, pues todo eso está en la obra, ¿no? Y esa fue un poco la motivación por la que pensé que podía hacer alguna aportación Ujú. nueva a lo que era el estudio de la obra de Hergé, ¿no? Si ves que me alargo mucho, ya No, ves no, que como es no. una No, no, tesis, está muy ¿sabes? bien porque realmente las preguntas, bueno, según lo que estás comentando, se me ocurren pues docenas de otras preguntas relacionadas, Ujú, y una de ellas tiene que ver con el hecho de que yo suelo decir que se puede estudiar la historia del siglo XX o gran parte de la historia del siglo XX en Occidente y en otros lugares a través de lo que aparece en las aventuras de Tintín, por ejemplo, ese incidente de Mukden al ujú, que te refieres pues tiene un referente real, evidentemente, que está ujú. fuera de las páginas de la obra de Hergé. Y entonces me pregunto si tú piensas que se puede también estudiar el desarrollo del periodismo en el siglo XX a través de las aventuras de Tintín, precisamente porque Tintín es reportero, pero eh, se opera esa suerte de sustitución Ujú. de la que hablas. Pues fíjate que, claro, como yo creo, ¿no? O por lo menos intento demostrar en la tesis, que en realidad Tintín enseguida deja de ejercer de periodista, ¿no? Ujú, Porque es verdad que escribe un artículo en los soviets, por ejemplo, después cuando se va al Congo, pues hace un reportaje cinematográfico, ujú, mm, cuando va a América lo reciben. Se supone que también va a hacer un reportaje, de hecho lo dicen, ¿no? Que viaja a América a hacer un reportaje, pero en realidad va a luchar contra los gángsters, ¿no? Pero acuérdate que lo reciben todos los corresponsales americanos para intentarle ofrecer un montón de dinero por sus reportajes, ¿no? O sea que parece que efectivamente es periodista, pero en realidad poco a poco deja de ejercer. Yo creo que a partir del quinto o sexto álbum, prácticamente las referencias a aunque siguen citándolo y hablando de él como el joven reportero, ¿no? El jeune reporter, ¿no? Siempre hablan de Tintín y de hecho es muy curioso porque los medios hoy en día siguen hablando del reportero Tintín, ¿no? Entonces, esta fue una de mis preguntas. Bueno, a ver, si yo soy periodista, llevo años también ejerciendo como periodista, aunque sea a veces a media jornada, porque hago otras cosas, pero como siempre se ha hablado de Tintín como reportero y en cambio durante muchos álbums en realidad no lo ves trabajar como reportero, ¿no? No lo ves trabajar como reportero. Lo es porque su autor decidió que lo fuera y porque al principio lo era. Pero en el momento que se convierte en héroe, es muy difícil para un periodista explicar tus propias aventuras. Vamos, es que es algo que va contra la profesión, ¿no? O sea, el periodista siempre debe estar distanciado de la realidad y no ser protagonista, o sea, si él participa, ¿no? Es decir, él debe explicar, incluso puede intervenir, puede de alguna manera
incluso ser un activista, pero nunca ser el protagonista de la noticia, ¿no? Entonces, y esa fue una de mis preguntas y, bueno, la idea es que en el siglo XX el rol de periodista evoluciona, ¿no? El rol de periodista en la realidad evoluciona. Yo tengo una clasificación básicamente a partir de tres grandes grupos, lo que se llaman en la traducción al español sería los guardabarreras, ¿no? Una especie de seleccionador de noticias, ¿no? Que simplemente lo que hace es trasladar la información, filtrando a través de una agenda las noticias que le parecen más interesantes, y pasándoselas al lector. Pero luego evoluciona eso hacia un modelo que se llama el advocate, ¿no? Que es como un intérprete, ¿no? Es alguien que no solo selecciona, sino que también de alguna manera aporta algo, ¿no? Incluso de manera ideológica, a la información. Y luego hay un tercer rol, que este aparece pues, en Estados Unidos, ¿no? El caso más claro ya es más tardío, que es con el Watergate, pero que es el que se llama el watchdog, ¿no? Que es el vigilante del poder, ¿no? El que está atento a denunciar El los perro abusos. guardián, ¿no? Eso Así es. es. El que está atento a denunciar los abusos del poder, ¿no? Bueno, pues todo eso está en Tintín, porque él ejerce todos esos papeles, ¿no? O sea, al principio parece que va simplemente como reportero, pero ya desde el principio vemos que él interviene, y no solo interviene, sino que opina, incluso acaba convirtiéndose en protagonista. Y luego es cierto que Tintín de alguna manera es un activista, pues que si hay críticas de que al principio, pues hay álbums que, pues yo no sé, pues que el Congo evidentemente tiene una parte muy paternalista o colonialista, pero la realidad es que Tintín es una persona que acaba siempre defendiendo a los más débiles y que lucha contra los poderosos, ¿no? Entonces, este es el papel del watchdog, ¿no? En el periodismo. Pero la realidad también es que en la obra se refleja perfectamente, como tú has dicho, porque es un contexto histórico, la evolución de los medios. Es decir, cuando empiezan las aventuras de Tintín, el cine acaba de pasar del mudo al sonoro. La televisión aún no ha nacido, nace al cabo de unos años y aparece en Tintín. De hecho, en La Isla Negra es fascinante porque la primera edición, como en aquella época aún se publicaban primero en blanco y negro en los diarios, primero en Le 20e siècle, luego en Le Soir y luego se colorearon. La primera edición en color de La Isla Negra, eh, el televisor que aparece cuando está en la guarida de los que falsifican dinero allí en la Isla Negra, es una televisión en color y Ujú. estamos en los años, en una época en la que la televisión en color aún no había sido inventada, o sea, o prácticamente había las primeras pruebas en Estados Unidos, precisamente, ¿no? Luego este libro tuvo una segunda versión muchos años más tarde, por exigencias del editor inglés, como sabes, que le pidió adaptar, pues, yo qué sé, desde los uniformes de los bomberos, los coches, los aviones. Entonces, hicieron una adaptación en la que se perdió esa gracia y la televisión entonces se pasó a ser en blanco y negro, cosa que Ujú. perdió ese interés, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el cine, la televisión, obviamente la radio, que están muy presentes, pues responden a lo que en cada momento, incluso a veces antes de que ocurriera, en la realidad del contexto en el que Hergé dibujó en cada momento esas aventuras, tenían ese papel o tenían esa función, ¿no? Y sobre todo la televisión, cuando ya en Las joyas de la Castafiore, pues prácticamente es uno de los personajes o protagonistas de la obra, Hergé ya dedujo que el papel de la televisión iba a ser algo muy potente, ¿no? Que incluso puede llegar casi a atacar, no a eliminar del todo, pero sí a atacar el cómic. Acuérdate de aquella famosa viñeta donde el profesor Tornasol inventa la televisión en color, ¿no? Y los fallos son tan graves que el dibujo acaba temblando, ¿no? Se ve todo borroso y, y Borroso, hasta sí. el, y hasta el lector acaba viendo borroso aquello que los protagonistas están viendo como borroso, ¿no? O sea, fíjate que es que la televisión acaba incluso con la línea clara, ¿no? Con lo que es la línea bueno, que es propia de Hergé, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que está ahí, está todo ahí reflejado y mi tesis intenta explicar, pues eso, la evolución del periodismo a través de la figura de Tintín, pero también, sobre todo, la evolución del resto de los medios de comunicación, incluido la prensa, en la obra de Hergé, ¿no? Y con eso que te decía al principio, que en la parte final, en esos tres últimos álbumes,
Entonces ya los medios son, pues eso, generan caos, generan incomunicación. Acuérdate de la entrevista que le hacen los periodistas de Paris Flash al profesor Tornasol en las fallas de la Castafiore, en la que ellos le preguntan por la supuesta boda o relación entre la Castafiore y el Capitán Haddock, y él está explicándoles que ha creado una nueva variedad de rosa y el diálogo es de besugos, es tan Ujú. absurdo, pero ellos acaban creyéndose y publicando que hay un idilio entre ambos, ¿no? Y el profesor Tornasol, cuando lo ve publicado, cuando él ha sido el que ha facilitado sin querer esa información, pues se enfada porque dice, porque a mí nadie me ha explicado que os vais a casar, ¿no? Y ha sido él el que ha facilitado esa información. Bueno, claro, es que la capacidad de manipulación de los medios, sobre todo esa prensa rosa que, ¿no? que ya adelantó también Hergé, y que luego pues tiene esa capacidad, ¿no? De buscar noticias o inventárselas donde no las haya, pues eso es algo que está también presente allí, ¿no? Entonces, fíjate cuántas cosas hay que podemos sacar o destripar de algo que yo pensaba inicialmente que no daría para tanto, que luego, pues fíjate, son 1000 páginas y encuadernado, pues aquí la tengo, ¿no? Son 5 kilos de mi vida, ¿no? Aquí puestos en papel y escritos, ¿no? En ese caso, las joyas de la Castafiore, los periodistas de Paris Flash, que es Ujú, una versión hergiana de Paris Match, ujú, la famosa revista más o menos del corazón ujú, francesa, ujú. pues ellos ya están predispuestos a leer cualquier cosa como si realmente tuviese que ver con ese idilio y esa boda, con lo cual casi daba igual lo que dijese el profesor Tornasol. De nuevo, ahí está Ellos Hergé quieren, ellos haciendo una quieren crítica crearla, clara. quieren crear la noticia, o sea, están ya predispuestos, como dices tú, porque piensan, será una maravillosa exclusiva, ¿no? Si podemos publicar esto, ¿no? Y entonces lo que hacen es, bueno, pues buscar, digamos, la coartada, las excusas a través de las respuestas de Tornasol y ir preguntándole, y entonces en ese quid pro quo, en esa confusión que se genera, pues efectivamente acaban publicando lo que ellos querían publicar, incluso aunque no sea cierto, ¿no? Entonces esto es algo muy propio de la prensa. Por cierto que él aunque fue muy cariñoso y con la regeneración o la recreación de Paris Match en Paris Flash, viene de que a Hergé le hicieron una entrevista en Paris Match de la que no quedó demasiado satisfecho, ¿no? Además la relegaron a las últimas páginas, hubo cosas que le cambiaron y entonces yo creo que su pequeña venganza, ¿no? Fue hacer esos 2 periodistas y crear esa revista de ficción, pero basada en la realidad. Que Ujú. esto también es muy interesante. Yo recojo en la tesis todos los medios ficticios y reales que aparecen en las aventuras de Tintín y te das cuenta como con el tiempo, y eso también ocurre con la publicidad, él va creando un ecosistema comunicativo, ¿no? Ujú. En el que crea sus propios medios, por ejemplo, la Dépêche, ¿no? Que es el diario oficial de las aventuras de Tintín, se acaba convirtiendo en la fuente oficial en la que los personajes informan o el diario informa de lo que está ocurriendo y el lector se entera de lo que está ocurriendo a través de un diario que en realidad es un diario ficticio, Ujú. pero que te genera esa sensación de realidad. Esa es una de las grandes virtudes de Hergé, esa mezcla entre ficción y realidad, esta confusión entre ficción y realidad, que hace que la obra sea de un gran realismo, pero en realidad es inventada, ¿no? Ujú. Entonces crea hasta países imaginarios, ¿no? Como Sildavia y Borduria, evidentemente, ¿no? Pero en los medios de comunicación también lo hace. Y también lo hace en la publicidad. Lo hace con el whisky Loch Lomond, si te acuerdas, lo hace con el detergente que se llama Brol, que está en las contraportadas del París Flash, de manera que tú, por ejemplo, ya ves ese detergente y lo asocias a una revista y ambas cosas son ficticias, pero tú ya creas esa sensación de Ujú. realidad, ¿no? Entonces, eso es como funcionan en realidad los medios. Hay muchos, muchos anunciantes que se asocian a medios de comunicación porque bueno, al final la publicidad es la que permite que los medios privados puedan financiarse y en la realidad funciona de esa manera, ¿no? Esa misma manera. Es decir, hay medios asociados a diarios de comunicación, ¿no? O a medios de comunicación como la televisión o la radio. Bueno, pues él hacía lo mismo, ¿no? Él ya, tú ves según qué marcas y ya las asocias a los medios y las asocias también a los personajes y las aventuras de Tintín, ¿no? Bueno, pues esto es un poco también una parte también de análisis de la tesis, porque ya te he dicho que, bueno, que hay una metodología en la que yo creo unos indicadores para ver si efectivamente todo esto que yo pensaba era así, ¿no? Y puedes ver que hay como unos gráficos en los que efectivamente el rol del periodista va descendiendo y en cambio
la aparición de los medios va cada vez subiendo, ¿no? Y, bueno, pues se puede, digamos, establecer esa relación de inversa proporcionalidad entre la presencia o el rol del periodista, que cada vez va haciéndose más, bueno, va disminuyendo, ¿no? Y en cambio la presencia de los medios cada vez es más, abunda más o es más frecuente en los últimos álbumes. La crítica suele decir que Tintín es en general un reportero, un periodista que no ejerce como tal. Y Ujú. evidentemente esto tiene que ver con la sustitución de la que tú hablas, baja la importancia del periodista y sube la importancia de los medios. ¿Cómo se puede explicar esto desde un punto de vista, pues no sé, diacrónico, histórico? Es decir, Ujú. ¿por qué Tintín deja de ser periodista tan rápidamente? Aparte de lo que ya has comentado de que un periodista no puede contar sus propias aventuras o generalmente no cuenta sus propias aventuras, que es algo semejante a lo que ocurre en el Quijote también, cuando el Quijote Eso es. necesita un sabio que cuente su vida porque no va a contar él cómo desface los entuertos, ¿no? Este, este, esto lo explica muy bien Juan Manuel Soldevilla, que tú también conoces en un libro que hizo al respecto y que citó en la tesis, porque efectivamente hay una relación, ¿no? Todo héroe necesita un narrador o alguien que le acompañe o alguien que lo explique. En el caso de Tintín, yo, a ver, le dedico un buen apartado porque he buscado toda la bibliografía sobre el tema, sobre si es o no periodista. Yo he llegado a la conclusión de que Tintín es un periodista. Lo que ocurre es que es verdad que deja de ejercer. Pero eso no implica que deje de serlo, ¿vale? Es de hecho, en algún álbum de los últimos aún se vuelve a hablar de Tintín como reportero. Y en el Alfa, perdona, vuelve a citarse, incluso parece ser que pensaba convertirlo en una estatua, ¿no? Hergé, en la que el título era reportero, ¿no? O sea, que parecía que volvía a recuperar esa condición de reportero. Pero es cierto que aparte de la razón que ya hemos expuesto de que es imposible que un héroe sea el periodista y narrador de sus propias imágenes o de sus propias historias, en realidad hay algún autor que habla de que Tintín es como una especie de reportero ficticio o un reportero también mediatizado. ¿Por qué? Porque el que era reportero de verdad era Hergé. Es que yo creo que Hergé era un gran periodista. Era un narrador de historias que dibujaba muy bien. Pero sobre todo durante muchos años él se consideraba periodista y casi todos sus amigos eran periodistas. Y el gran problema que tiene Hergé, y aquí introducimos otro elemento que me parece que es muy interesante para explicar esa evolución, que es su propia biografía, ¿no? A Hergé, ¿qué le ocurre? Cuando llega la Guerra Mundial, como tú sabes, inicialmente se va del país cuando los alemanes, cuando los nazis invaden Bélgica. Pero al poco tiempo, Bélgica es un país un poco peculiar en cuanto a su historia en relación a la Guerra Mundial, ¿no? Porque como tú sabes, en Bélgica prácticamente tardaron 2 días los nazis en invadir Bélgica, el ejército se rindió, el ejército belga, el gobierno se exilió, pero el rey, en lugar de marcharse, se quedó, decidió quedarse en Bélgica. Y además invitó a los ciudadanos belgas a que siguieran trabajando por su país, como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Con lo cual los alemanes ocuparon plácidamente pues el poder y también los medios de comunicación. Entonces, Hergé decidió, después de unos días de exilio en Francia, que además en Francia pues empezaba también a llegar los alemanes y la mitad de Francia estuvo invadida por los nazis, regresó a su país. Y allí tenía varias posibilidades y le ofrecieron colaborar en Les Suag. Claro, Les Suag en aquel momento había sido expropiado a la familia propietaria, que se llamaban Rossel, por los nazis y habían puesto periodistas belgas, pero que eran colaboracionistas con los nazis, y algunos de los cuales eran muy amigos de Hergé, ¿no? Yo, desde luego, creo que Hergé nunca fue nazi ni se consideró nazi. Era un nacionalista belga, eso sí, pero desde luego no era nazi. Pero aceptó colaborar con Les Suag y que los dibujos de Tintín, en algunos casos, por escasez del papel, al final era un strip, una sola banda diaria, aparecieran en Les Suag. Claro, eso, como en todos los países de Europa, cuando acaba la guerra mundial, es como si hubiera sido una guerra civil en cada país, porque los que fueron colaboracionistas, en Francia ocurrió lo mismo, pues acabaron algunos condenados, algunos encarcelados, otros estigmatizados, a muchos se les prohibió trabajar, mientras que los que se les había impedido trabajar, recuperaron el poder y dijeron, no, no, esta gente no va a trabajar. ¿Qué ocurrió? Que Hergé fue uno de ellos. A él, obviamente, no le condenaron. El juez dijo que cómo iba a condenar a alguien que escribía dibujos
para niños y que además dibujaba a Tintín, que era como una especie de héroe que aspiraba a la perfección y que era un gran modelo para los niños, pero sí se le prohibió durante 2 años publicar en cualquier diario, cosa que aprovechó para colorear los primeros álbumes y tal con un equipo, ¿no? Claro, eso es curioso porque en la última entrevista que hizo Hergé antes de morir a Benoit Peters, que es uno de los grandes especialistas en Tintín, 3 meses antes de morir, aún dijo que fue la peor experiencia de su vida. Es decir, él nunca entendió y se sintió realmente muy injustamente tratado que le impidieran publicar por haber estado colaborando con el SOAR. Y eso es lo que a él le aparta del periodismo. Y no Ujú. solo le aparta del periodismo, sino que cuando ve también que muchos de sus amigos, pues alguno fue ejecutado, a otros les obligaron a marcharse del país o les impidieron trabajar, él ayudó a muchos de ellos, ¿no? Pues bueno, de alguna manera se alejó de su gremio. Piensa que en el SWAT, hasta que se reencuentra años después con Chang y ya es un personaje pues bueno, que ya tiene un reconocimiento, porque claro, no deja de ser un icono de Bélgica, ¿no? Si tú vas a Bruselas, está lleno de dibujos de Hergé y de Tintín por todas partes. Hay una rehabilitación del dibujante, pero él entonces ya ha dejado de sentirse periodista y ve su gremio y su profesión con una visión muy crítica, que se refleja en esa obra. Por eso creo que aleja también a su personaje del periodismo y por eso también creo que ve los medios de comunicación como algo más peligroso, capaz de generar informaciones falsas, de crear, pues eso, una mala reputación sobre una persona como él se sintió, ¿no? Y entonces hay un momento en que él, yo creo que deja de sentirse periodista y en cambio ve que lo tratan como un gran artista, ¿no? Y es cuando empieza incluso a pintar, ¿no? Luego le recomiendan que no siga porque no es lo mejor que hace, pero empieza a comprar cuadros, pues no sé, de Miró, por ejemplo, él se considera un gran admirador de Miró, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está también en la obra, ¿sabes? Y explica por qué eh, al final Tintín era como, lo que he dicho, una especie de reportero ficticio que a través de Hergé, ¿no? Pues explicaba la realidad de su tiempo, mientras que a partir de la Guerra Mundial se ve claramente cómo las aventuras de Tintín pasan al mundo de la evasión. El díptico del tesoro de Racamel Rojo, ¿no? Del secreto del unicornio, ya son álbumes pues, que podían ser pues, como la isla del tesoro de Stevenson, ¿no? Es decir, obras puras de ficción y él se aleja de la realidad, crea incluso países ficticios, ¿no? Es decir, se aleja también del periodismo. Los primeros álbumes eran prácticamente reportajes sobre el Congo, sobre la Unión Soviética, sobre América, luego sobre Asia, ¿no? En cambio, luego ya pasa a países imaginarios, pasa a la evasión, se aleja del periodismo y luego en los últimos álbumes lo que hace es introducir los medios como un elemento tóxico, como un elemento crítico. Entonces, todo eso yo creo que se refleja en su personaje porque es también una parte de lo que el autor vivió y porque él, que estaba muy interesado en la comunicación, pues de alguna manera sufrió o entendió que sufría en sus propias carnes, ¿no? No sé, esa es un poco Ujú. bueno, lo que yo explico en la tesis, ¿no? Que además fue algo que al principio yo no es que no sabía, pero no relacioné, ¿sabes? O sea, fue a medida que fui. Yo llegó un momento que creo que me he leído toda, o sea, pobre hombre, no creo que haya nadie que se le haya explicado tanto su vida hasta con detalles pequeños. Al final no es más que un dibujante, no es más ni menos, pero bueno, que es un gran dibujante de cómics y un gran narrador de historias, pero su vida privada ha sido desmembrada, desmenuzada hasta el final y yo me he leído todo lo que he podido sobre su vida, todas las biografías y tal. Y efectivamente llega un momento que te identificas incluso pues, con las frases, estas fases depresivas que tuvo, ¿no? Que yo creo que en parte también eran por lo que ocurrió después Ujú. de la guerra, ¿no? Es verdad que luego también tuvo problemas personales, la relación con su mujer, se separó, luego se acabó unos años casando con esta colorista, con Fanny, que era una de las colaboradoras de sus estudios, y eso le creó una crisis personal porque él pues, no dejaba de ser una persona muy tradicional, muy conservadora, ¿no? Que luego tuvo que enfrentarse a una ruptura, pues que como Boy Scout, esa palabra dada, ¿no? En su matrimonio, pues la tuvo que romper. Pero además yo creo que hay una influencia muy importante de lo que le ocurrió y esa visión de los medios que tenía se refleja claramente en la obra, ¿no?
Sí, yo no he tenido la oportunidad de leer entera la tesis, pero sí he leído algunas partes desde que me la facilitaste. Y hay una cosa Ujú, que haces en la tesis que me parece muy interesante y yo creo que podríamos hacer una conversación específica ujú, bastante larga y espero poder hacerla en algún momento sobre este tema, que es esta división en tres fases que haces de ujú, los álbumes de ujú, Tintín, que son tres fases. La primera, la fase épica, en la ujú, que Tintín es periodista por sí mismo, que es desde los ujú, soviets hasta el cetro de Ottokar. Después ujú, la fase heroica, que es cuando se convierte menos en periodista y más en investigador, que es entre el cangrejo de las pinzas de oro y aterrizaje en la luna, es decir, la segunda parte del díptico lunar. Y finalmente ujú, la tercera parte que llamas doméstica o cotidiana, cuando ya es un personaje más sedentario, está retirado como periodista ya totalmente y es la fase final que incluye el asunto del asunto Tornasol a Los Pícaros y bueno, Tintín el Arte Alfa pues es el álbum inacabado. No sé si quieres comentar algo brevemente sobre esto, pero desde luego sobre ujú. este tema te emplazo a una conversación futura más por extenso, porque ahí podríamos estar horas y horas analizando cada una de Sí, estas fases, Josep Manuel. bueno, lo hacemos brevemente porque además primero tengo que citar al autor que me dio la idea, que se llama Apostolides, ¿no? Que es Jean-Marie, un ¿no? Jean-Marie Jean-Marie Apostolides. Apostolides, sí, que escribió un libro fantástico que se llama Las Metamorfosis de Tintín. Creo que no Ujú. está editado en español, solo en francés, pero que me pareció una maravilla, que recomiendo a todos los tintinófilos y que él, a ver, hay muchas posibilidades de clasificar la obra de Hergé, ¿no? De hecho, esa misma clasificación yo creo que tiene alguna pega, porque por ejemplo Tintín en el Tíbet no acaba de encajar en esa última fase, ¿no? Ujú. O hay otras obras, por ejemplo, como la del Oro Negro, por ejemplo, que fue empezada antes de la guerra y fue acabada después. Entonces, claro, pues está en una fase, pero en realidad pertenecía a otra, ¿no? Bueno, o sea, hay cosas que discutir ahí, ¿no? Pero es verdad que él me dio esa idea y a partir de esa idea yo identifiqué efectivamente cuál era el rol periodístico de Tintín en cada una de esas fases y sí que es verdad que creo que encaja, porque primero es un héroe que está solo, ¿no? El héroe épico griego siempre va solo, ¿no? Siempre está solo, ¿no? Le acompaña una mascota, pero que además al principio habla, porque si no, no podría hablar con nadie, pero está solo. Y es cuando parece que realmente, bueno, en principio sobre todo, ejerce como periodista, es periodista, todo el mundo habla de él como periodista, el joven periodista, bien este periodista, parece que todo el mundo lo recibe ya como si fuera una gran estrella del periodismo, ¿no? O sea, el segundo álbum y ya va a África y ya lo reciben como si fuera una gran, ¿sabes? Y dices, bueno, sí, pero se acaba de debutar. Bueno, pues Hergé Y no creó hay ya internet todavía en esa época, con no, lo pero cual... fíjate, ya lo conocen y ya, o sea, es el gran periodista estrella, efectivamente, ya ha adelantado la globalización, ¿no, Hergé? Sí, 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 pues eso, en el año 30, ¿no? O sea, imagínate qué capacidad de visión, ¿no? Bueno, pero esto es una gran habilidad de Hergé de convertir a su personaje en héroe cuando ya apenas ha empezado, ¿no? Lo que pasa es que eso le impide seguir siendo periodista, ¿no? Le impedirá seguir ejerciendo como periodista. Bueno, esa es la primera fase. Luego es fundamental cuando aparece el capitán Haddock, ¿no? Esto todos los estudiosos están de acuerdo que el gran cambio y el gran personaje que aporta, porque Tintín al final es un personaje demasiado perfecto, decía el propio Hergé, ¿no? En cambio, Haddock tiene esa parte de personalidad del propio autor que cuando él va madurando y creciendo se da cuenta que la vida no es la de un Boy Scout, en la que todo es bonito, perfecto y maravilloso, sino que hay ¿no? Muchos matices, ¿no? Y Haddock cubre todos esos matices, cubre las imperfecciones con sus adicciones, sus salidas de tono, sus insultos, ¿no? Pero luego su gran bondad, ¿no? Y su gran fidelidad y amistad hacia Tintín, ¿no? Pues bueno, pues Haddock yo creo que, y cuando aparece Haddock y también Tornasol, por cierto, acuérdate que el profesor Tornasol aparece en Tintín gracias a una noticia en la prensa. Es Ujú. decir, hay muchas cosas que ocurren en Tintín gracias a los medios de comunicación o gracias. Si tú eliminaras hoy en día todas las referencias a los medios de comunicación en las aventuras de Tintín, esta obra quedaría anulada. Yo creo que quedaría completamente anulada. Es que no existiría Tintín si No hiciésemos existiría. eso. Bueno, Tintín no existiría porque efectivamente ya no sería ni periodista, ¿no? Claro. Pero los medios, los recortes de prensa, por ejemplo, ayudan muchísimo a entender y a avanzar en la acción. O yo qué sé, yo recuerdo el Sydney, por ejemplo, el vuelo 714, pues a Hergé le ocurrió que tenía un argumento y luego se dio cuenta que había dibujado tanto que no le daba tiempo de acabarlo. Entonces, las últimas, creo que son 2 o 3 páginas,
es un programa de televisión, ¿te acuerdas? Donde está la Que, familia que además lo ve Latón, claro. eso es, está la familia de Serafín Latón, en francés Lampion, ¿no? Y está toda su familia allí viéndola, y entonces te explica al final de la trama a través de un espectador o una familia de un espectador que está viendo la televisión, y ahí se explica todo lo que ocurre al final que él no ha podido explicar a través de las viñetas, y lo explica a través de un programa de televisión y de un periodista que entrevista. Por cierto, la anécdota también del periodista que entrevista tanto a Tintín como a los demás al final de 714 es muy interesante porque era sabías que, bueno, sabéis todo el mundo que Hergé se escribía con todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo que le escribía le contestaba, ¿no? Por lo menos durante unos años, luego tenía algún secretario que contestaba por él. Y había gente con la que tenía más confianza que le pedía aparecer en las obras de Tintín. Entonces había un joven francés que se llamaba Jean Toguet, ¿no? Que le escribió y bueno, tuvieron mucha relación epistolar con Tintín, con Hergé, y el personaje del periodista que entrevista en Sydney a los demás en la televisión, que aparece con el micrófono, es en realidad este chico, y cuando acabó y se publicó el álbum, Hergé se lo envió a la familia y se lo devolvieron porque este chico se había suicidado. O sea, es una anécdota triste, pero que tiene mucha, bueno, mucha enjundia, ¿no? Porque yo siempre me he quedado con la intriga de saber, pobre chico, qué le ocurrió a este Jean Todt, ¿no? O sea, apareció y ya no estaba vivo, ¿no? Bueno, esto era una anécdota, pero te lo digo porque efectivamente él recurre a los medios y, como te decía, Tornasol nace gracias a que ponen un anuncio en el diario para buscar los supuestos herederos de Rackham el Rojo, ¿no? Y entonces aparecen ahí un montón de gente que reivindica, bueno, se publica en la Dépêche que van a buscar el tesoro, ¿no? Y entonces es cuando aparecen todos estos herederos, ¿no? Perdón. Y aparece Tornasol con su invento, ¿no? Con su invento que quiere colocarles, que ellos le dicen que no, de todas las maneras que no, como él es duro de oído, no sordo, sino duro de oído, pues no acaba de entenderlo, no quiere entenderlo, al final se lo escriben en la pared, ¿no? Pero él así, aún y así, pues consigue colar en el barco y colar su invento que al final acaba resultando muy útil, ¿no? Y gracias a eso, Tornasol a partir de ese momento es un personaje imprescindible también en las Ujú. aventuras de Tintín, ¿no? Bueno, pues fíjate que aparece gracias a los medios de comunicación. Bueno, todo esto que te decía de las fases y todo esto, pues si quieres, efectivamente, se puede hablar con mucha más calma, pero de alguna manera me ayudó a clasificar, ¿no? La función del periodista y la presencia de los medios, y luego esa última fase que Apostolid le llama la fase lampión, no la fase de Ujú. latón, porque es donde, bueno, pues donde este personaje tan vulgar, según Hergé, que representaba al belga medio, pero que bueno, pues que se mete en todo, ¿no? Que se entromete en todas partes. Se introduce incluso en las transferencias, en las transmisiones radiofónicas, ¿no? Como un En el asunto radioaficionado Tornasol, más, sí. sí, como un radioaficionado más, que parece que se está tomando a broma lo quejado que está explicando, y le dice, mon ami, ¿no? Que como si estuviera haciendo, eres un bromista, ¿no? Siempre es un gran bromista. Bueno, pues siempre se mete en todas partes. Bueno, pues al final eso y la presencia de los medios, pues hace bueno, pues que esa lectura que vemos ya de adultos nos demos cuenta que Hergé ya tenía una idea muy distinta de la sociedad, de la función de los medios, bueno, de una cierta mediocridad, ¿no? Que él, yo creo que intelectual, que veía que estaba rondando por la sociedad europea, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas ahí interesantes también a extraer, ¿no? Pero sí, esos tres grandes bloques yo los reconvertí de alguna manera, aprovechando la clasificación de Apostolides, en las tres grandes fases en las que el periodismo y los medios están presentes en las aventuras de Tintín, ¿no? Quiero darme tiempo para leer esas páginas en particular, porque además es una tesis que está profusamente ilustrada y, bueno, muy pensada, muy bien explicado todo lo que he leído hasta el momento, pero quiero centrarme en esas páginas en particular y emplazarte en un futuro a charlar acerca de cada una de esas divisiones, porque me parecen
realmente interesantes y de hecho iluminadoras en cuanto al personaje de Tintín y su relación con el periodismo y sobre Ujú, todo esta idea que se ha comentado en muchas ocasiones de que Tintín es un periodista que no ejerce. Quizá ujú. ejerce, pero de una manera diferente y por las razones que tú explicas ahí y de las que espero que podamos hablar en un Bueno, futuro Antonio, próximo. por ejemplo, perdona, pero cuando parece que ya no ha ejercido, se presenta con una tarjeta de visita para entrevistar al director de la Golden Oil, ¿no? Y enseguida lo hacen pasar y él le hace una entrevista. Lo Ujú, que le hace es una entrevista. Entonces, bueno, sí, podría ser un investigador, pero a un investigador privado no le dejan acceder tan fácilmente. En cambio, él con una tarjeta de visita en la que no se ve lo que pone, pero que entiendo yo que debía poner periodista, ujú, automáticamente le dejan acceso, le dan acceso. ¿O qué hace en el cohete lunar sino retransmitir él mismo, como un gran periodista de radio, la llegada a la luna de los primeros hombres, ¿no? Es decir, al final, yo creo que sí ejerce la profesión periodística, lo que ocurre es que ejerce, digamos, partes de lo que podríamos entender, pues la gran formación de un comunicador, y es verdad que ya no trabaja para nadie, que es un freelance que incluso en un momento determinado, como no necesita trabajar, porque a partir del tesoro y a partir de que van a los incas y les regalan y tienen un castillo y se aburguesan y tal, pues en realidad ninguno de los tres necesita trabajar, ¿no? Todos ujú, tienen mucho, mucho dinero, por suerte. El periodismo es muy precario, pero él no necesita vivir del periodismo. Y es verdad que al final incluso pues en los pícaros, por ejemplo, pues se niega a viajar y dice, no, no, yo ya me quedo aquí, yo no iros vosotros, que yo ya estoy muy cansado, ¿no? Pero yo creo que nunca, nunca deja de ser periodista. Lo que es verdad es que no ejerce de manera tradicional, habitual, no está en una redacción, no tiene un empleador. Bueno, eso es así, es así de claro, ¿no? Pero por ese motivo, o sea, por algún motivo hay tanta gente que ha acabado ejerciendo o estudiando periodismo porque leyó de pequeño o de joven las aventuras de Tintín, ¿no? Es ujú, decir, es verdad que Tintín es un periodista que deja de ejercer poco a poco y se convierte en otra cosa, pero creo que nunca deja de serlo, ujú, ¿sabes? ujú. Sí de ejercer, pero nunca deja de serlo, Sí, sí, ¿no? estoy de acuerdo con eso y además esto me recuerda que has hablado un poco de la visión que Hergé tiene del periodismo y que se desprende de la lectura de las aventuras de Tintín y yo me pregunto, Josep Manuel, para ir cerrando un poco la conversación, tengo un par de preguntas que quiero hacerte en Ujú. esta primera sesión, pero una de ellas es esta visión del periodismo de Hergé, que por supuesto, como has dicho, fue evolucionando a lo largo de las décadas y teniendo en cuenta también algunas de sus eh, experiencias personales, ¿qué elementos de esta visión del periodismo de Hergé tienen relevancia todavía, tienen resonancia todavía en este siglo XXI en el que vivimos nosotros? Ujú. Déjame que antes de esto, porque si no me olvidaré, que le diga a la gente, a tus numerosos seguidores en YouTube, que la tesis fue defendida el día 19 de abril y que, bueno, pues que hay unos procesos, digamos, burocráticos, pero que la tesis estará publicada y yo creo que esté publicada en abierto Ujú, en el repositorio de la universidad y luego, pues en España hay lo que se llama Teseo, ¿no? Que es una base de datos en la que están todas las tesis y que mi idea es que pueda ser consultada por todo el mundo y además de forma gratuita. Lo digo porque aún si la gente la busca no la va a encontrar, porque es muy reciente, pero espero que, no sé, en un plazo razonable de tiempo, pues esta tesis pueda ser consultada por sí, quien quiera, ¿no? Por todos te los iba a aficionados. preguntar eso para concluir, pero Ah, ya que lo dices, pues perfecto, pues porque así sabemos disculpa, que, pero era por si aunque, nos olvidábamos. pero aunque pues sabemos que aunque en estos momentos en los que estamos grabando esto no se puede acceder a ella, me alegra saber que sí, los tintinófilos y tintinófilas van a poder acceder a esta tesis porque desde luego tiene un interés enorme y es una tesis además de muy bien escrita, con muchísima información relevante. Bueno, es que además ya he hecho alguna pequeña presentación así en Petit Comité con gente muy de lo que yo digo casi una secta, ¿no? Porque esto del Tintín es como la secta de Kiosk, ¿no? Pero, Somos una, pero secta en el sentido positivo de la palabra. sí, no, no, no. La diferencia es que las sectas normalmente tienen, como en el caso de Kios, son, bueno, pues son ni más ni menos que narcotraficantes, ¿no? Pero en el caso de Tintín, efectivamente, no solo no es negativo, sino que yo creo que siempre digo que Tintín saca la mejor parte de cada uno de nosotros. Es Mm, curioso, ¿eh? O sea, yo cuando la gente me preguntaba sobre qué hacía la tesis,
pues al principio decía sobre cómic y periodismo, ¿no? Cuando ya tenía un poco más de confianza, explicaba que era sobre Tintín y lo que genera siempre Tintín es primero una sonrisa y luego para la gente que lo conoce, claro, que no lo conoce, pero para la gente que lo conoce es como primero una vinculación con tu infancia, ¿no? Un punto nostálgica y luego siempre algo en positivo. O sea, es como que Tintín despierta lo mejor de nosotros, ¿no? Y esto lo he comprobado cada vez que voy a reuniones, a conferencias de la asociación o de gente que es aficionada, porque, no sé, la sensación es que hay siempre como muy buen rollo, ¿sabes? Como Sí, yo, muy buen yo, ambiente, yo ¿no? todavía tengo que encontrar a un aficionado o aficionada a Tintín que no me parezca una buena persona, o sea que estoy de acuerdo con lo que comentas. Quizás todos tenemos nuestros defectos, pero es verdad que cuando hablamos de Tintín, pues quizá parece lo que Hergé quería, ¿no? Que es esa aspiración a la perfección. Hergé creó un personaje que era lo que él aspiraba a ser cuando era Boy Scout, ¿no? De formación pues católica, pues pensando que todo el mundo es bueno y que Tintín de alguna manera pues era lo más perfecto que existía. Luego con los años aparece Haddock y como decía, aparecen otros personajes y luego aparece el mal también, porque en las aventuras de Tintín está el mal desde hasta Topopoulos, ¿no? Hasta a todos los malvados que aparecen en la serie, ¿no? Pero evidentemente la lucha entre el bien y el mal siempre la gana el bien, ¿no? Bueno, pues esa es un poco la idea. Bueno, pero contestando a tu pregunta, hombre, yo creo que ya hemos adelantado al principio algo, ¿no? Pero yo creo que Hergé, que fue tan visionario en tantas cosas, entre las cosas, por ejemplo, en llegar a la Luna mucho antes que los que llegaron de verdad, ¿no? Y además con un gran realismo, ¿no? Porque a partir del Loto Azul, pues todo el mundo está de acuerdo en que los álbumes de Tintín, cualquier cosa que sale, yo qué sé, desde un coche pues eso, hasta periódicos, por ejemplo, el Asunto Tornasol que antes hemos citado, ¿no? Que es el álbum más realista de todos. Bueno, pues todo lo que ocurre allí es que yo descubrí en la tesis que hasta las portadas de los diarios que aparecen en la estación, que están ahí en segundo plano, corresponden a los números reales de la época en la que fue escrito ese álbum, ¿no? Con noticias que ocurrieron en aquel momento. O sea, cosas que dices, vamos a ver, es de una. En fin, que todo eso está muy presente en todo lo que hacía Hergé. Era muy riguroso siempre, se documentaba en todo, como sabes. Y bueno, pues evidentemente. Pues gracias a la presencia a conocer a Chang al principio, pues hasta los rótulos en chino o en otros idiomas, en otros álbumes, responden a textos reales que se pueden traducir y que tienen sentido, ¿no? En el contexto de esa historia. Pero creo que esta visión así como de manipulación, esto que decíamos antes de la posverdad, de las fake news, eso creo que ya está presente en la obra de Hergé, ¿no? Esa capacidad de manipulación de los medios, de utilizarlos para el propio interés, por ejemplo, de las grandes multinacionales, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, en la Estrella Misteriosa, a veces, perdona, porque los títulos, como los tengo en francés, los tengo que traducir. Fíjate que me ha pasado al revés de lo que me ocurría No, no, antes, ¿no? está bien, eso es Sí. perfecto. Fíjate que, por ejemplo, pues tanto el famoso Blumenstein, ¿no? Que luego, bueno, que había cambiado su apellido y que se convirtió en Blowinkel en la Estrella Misteriosa, que al final era un millonario americano que lo que quiere es conseguir también ese trozo de aerolito, ¿no? Pues, por ejemplo, interfiere en las comunicaciones, ¿no? Pues la intervención de las comunicaciones, ¿no? Al final no es algo más que lo que son, por ejemplo, hoy en las redes sociales, pues yo qué sé, los bots en Twitter, ¿no? La capacidad de crear falsas noticias o falsos perfiles, ¿no? Por ejemplo, también en el díptico de la Luna, pues también lo mismo, intervienen las comunicaciones, digamos, aquellos que quieren boicotear la expedición, ¿no? Y utilizan los medios de comunicación también al servicio del mal. Es decir, él adelanta que los medios de comunicación que nacen con la idea de informar, entretener, dar opinión, con los años, su capacidad de manipulación, que eso evidentemente se comprueba en la guerra, ¿no? Pues en la gran propaganda nazi es la primera vez que se utilizan los medios de comunicación de esa manera para acabar, pues fíjate, convenciendo a todo un pueblo pues, que los judíos son malos y que hay que invadir el resto de Europa. Bueno, pues todo eso yo creo que está presente en Tintín y es algo que ocurre a lo largo del siglo XXI es cuando explota de verdad, ¿no?
pues eso, fíjate que desde hace unos años, pues es la posverdad, el populismo, las fake news, esa capacidad de manipulación, la toxicidad de los medios es algo que es del pan nuestro de cada día, ¿no? Hay que leer muchas cosas para saber si te están... La infoxicación, que se llama ese fenómeno en el periodismo, que consiste en darte mucha información, que lo que al final genera pues es una gran confusión, ¿no? Bueno, pues todo eso está, yo creo que ya en la obra de Hergé y en cambio es cuando explota, pues es en el siglo XXI, en estos últimos años, ¿no? Creo que es una visión, bueno, pues que entre otras cosas, que me ha parecido interesante, digamos, profundizar en la tesis y que responde un poquito a la pregunta que me hacías, ¿no? Si hubo alguna, Josep Manuel, ¿qué dificultades o qué obstáculos te encontraste a la hora de escribir esta tesis y sobre todo de llevar a cabo esta investigación tan profunda y que te ha llevado mucho tiempo completar? Ujú. Claro, hay una parte metodológica que fíjate que al final ha consistido porque busqué alguna herramienta tecnológica, pero al final ha sido todo muy analógico, ¿eh? Todo muy a mano. Eh, pues que, claro, la metodología que yo utilicé, la más importante es cualitativa, ¿no? Es lo que Ujú. se llama análisis de discurso, que consiste en analizar el contenido. Pero claro, primero el cómic es un género complicado porque combina imagen y texto. Entonces, ya analizarlo no es sencillo, ¿no? Es más sencillo analizar un libro o analizar una película que analizar un cómic, ¿no? Con lo cual hay una dificultad metodológica propia del género que he tenido que... Yo he estudiado varias metodologías de análisis del cómic y al final me he inventado un método, ¿no? Me he inventado un método en análisis que consiste en combinar esa parte cualitativa con una parte cuantitativa. Y la parte cuantitativa, pues son unos indicadores, ¿no? En las que yo lo que he hecho es analizar, no sé, pues es que no sé cuántas veces me he tenido que leer, contar, siempre se te escapan cosas. De hecho, aún he descubierto que alguna cosa se me ha escapado después de acabar la tesis, pero eso también es normal, ¿no? Y hay que asumir que todos tenemos nuestras limitaciones. Pero efectivamente la parte cuantitativa, que consistía en, pues eso, una vez establecidos, yo, por ejemplo, he hecho unos indicadores que consisten en cuántas veces se cita a Tintín como reportero, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la obra. ¿Cuántas veces aparece medios de comunicación y qué medios de comunicación aparecen? ¿Cuáles de ellos son ficticios y cuáles de ellos son reales? ¿Cuántas marcas publicitarias aparecen? ¿No? ¿Y cuántas son ficticias y cuántas son reales? ¿Cuántas rutinas periodísticas aparecen y Tintín ejerce? ¿No? O sea, que eso implica, pues eso, desde grabar hasta hacer una fotografía. Yo siempre pienso, por ejemplo, que el gran momento de Tintín en el Tíbet es cuando Haddock le pide a Tintín, fíjate, que hay ya una inversión de roles brutal, que se lleve la cámara de fotos para hacer una foto al Yeti, ¿no? Es decir, el periodista ahí es Haddock y Tintín, que lo que quiere es rescatar a su amigo Chang de las garras del supuesto abominable hombre de las nieves. Se lleva la cámara, pero un poco pues a regañadientes, ¿no? Porque es Haddock el que insiste en que haga la fotografía. Y cuando Tintín encuentra a Chang dentro de aquella cueva, lleva la cámara colgada y en el momento que entra el Yeti, fíjate que el Yeti se asusta porque sin querer se dispara el flash de la máquina de fotografía. A mí me parece ser una escena maravillosa Ujú. porque el Yeti acaba huyendo por el flash de una cámara de fotografía y en realidad nunca llega a hacer esa fotografía y en cambio el lector tiene la sensación de que por primera vez, hasta ese momento solo hemos visto huellas, por primera vez hemos visto una fotografía, en este caso un dibujo del Yeti, ¿no? A mí eso me parece maravilloso, ¿sabes? O sea, Ujú. o incluso, por ejemplo, es en el Loto Azul donde, si te acuerdas, que hay una máquina que en realidad disfraza una ametralladora y que hay un chino que les hace una fotografía a Tintín y a Chang y que acaba fallando la máquina, pero les disparan y hieren a Ujú. Tintín. Bueno, pues por ejemplo, que esa máquina de fotografía en realidad sea un arma, ¿no? Me parece que desde el punto de vista simbólico y epistemológico, incluso te diría, pues hay una identificación ahí entre los medios bueno, en este caso las armas, ¿no? El peligro y el mal, pues que es clarísimo. O yo tengo una de mis viñetas, no sé si favoritas o no, pero también en el álbum de Sydney, de Vuelo 714, hay una viñeta
que me parece a mí que resume de alguna manera la visión que tenía al final Hergé de los medios, en la que aparece un aparato de radio en la isla de Pulau Pumba, Pulau ¿no? Bompa, sí. Sí, sí, que han abandonado los sondonesios, en la que en un texto que además yo he puesto en la tesis que, aunque hay algún caso que se olvida, cuando los textos aparecen en amarillo, que no es casual, es porque están reproduciendo textos de los medios de comunicación. Fíjate, en Ujú, amarillo, que es ujú, el color que identificamos siempre al sensacionalismo, ¿no? ujú, El de famoso de Yellow Kid, ¿no? Pues es que le dio nombre al sensacionalismo, ¿no? Bueno, pues en amarillo aparece un texto de la radio con la viñeta cerrada, ¿no? Que es la manera en que uno ve que no es un diálogo, sino que es algo que se está retransmitiendo, esos códigos que tiene el cómic, en la que dice que no hay noticias del avión desaparecido, del avión que desaparece del Carreidas, ¿no? Y a su lado, si recuperas esa viñeta, verás, y los que están escuchando y viendo este vídeo también lo podrán comprobar, cómo aparece una botella de whisky, Loch Lomond, un paquete de tabaco con una marca inventada, si no recuerdo mal, creo que es Fox, y unas cartas de póker. Fíjate, un medio de comunicación que dice que no hay noticias, una droga, el tabaco, otra droga, el alcohol y otra droga, el juego, ujú. asociados todo en una sola imagen a un medio de comunicación. Me parece maravilloso, ¿sabes? Me parece interpretar esa viñeta, me parece que es un poco el resumen de lo que era mi hipótesis, ¿no? Es decir, ahí el periodismo ha desaparecido, no hay noticias, los medios no dan información y en cambio están asociados a lo que son drogas y adicciones, ¿no? Bueno, pues esa es la visión que yo me parece a mí que es incluso adelantarse a lo que es el papel de los medios o incluso le diría ya de las redes sociales en el siglo XXI, ¿no? Sí, Por sobre todo parte de con las el redes. papel de Internet y el clickbait y Eso es, todas estas cosas de las que eso es, tanto eso se es. habla hoy en día. Ujú. Para terminar esta primera conversación, José Manuel, no sé si quieres decir algo acerca de las personas que te han ayudado, los director de tesis, hablar Ujú. brevemente sobre la defensa para concluir esta conversación, que bueno, si no fuese pues porque pues el tiempo es como es, pues podríamos estar hablando 3 4 5 horas aquí sin mayor problema. Pero, ¿quiénes fueron los directores de tesis? ¿Quiénes te han ayudado? Y para terminar, pues, ¿cómo fue la defensa brevemente? Ujú. Bueno, primero te agradezco muchísimo esta entrevista porque además hay pocas ocasiones, claro, yo cuando la gente me pregunta o incluso algún medio eh, de comunicación, claro, yo siempre aviso que he hecho una tesis doctoral y que claro, una tesis doctoral no se puede resumir en un titular, ¿no? Es lo que te piden los medios, en cambio tú me estás dando la oportunidad de explicarlo con calma y efectivamente podríamos estar hablando mucho más. También es verdad que la deposité hace 6 meses y claro, llega un momento que estás tan inundado que luego cuando llegó la defensa me lo tuve que mirar incluso y hay algunas cosas que me bailan, o sea, por ejemplo, las fechas o hay algunos nombres que a veces pues pido disculpas porque es posible que en algún caso haya algún dato que no sea exactamente correcto y en esto los tintinéfilos ya sabes que son muy, muy, muy exigentes, ¿sabes? Que hay gente que se dedica incluso a ver todos los errores que hay que hay bastantes, por otra parte, en las aventuras de Tintín, ¿no? Pobre Hergé, que era tan exigente, pues también se le colaron algunos errores, ¿no? Así que pido disculpas. Y luego te agradezco también que me preguntes esto porque efectivamente una tesis doctoral, aunque es algo muy, muy solitario, es imposible de hacer sin una buena dirección y sin gente que te ayude, ¿no? Entonces, yo tuve la gran suerte, yo he tenido dos directores de tesis con dos papeles muy distintos. Uno es un alemán que se llama Sven Sivak, que él me aportó mucho en la parte estratégica, ¿vale? Porque en la parte, incluso te diría también de metodología, y luego él ha reflexionado mucho sobre el rol, de hecho él hizo una tesis sobre el amor, o sea, imagínate, ¿no? Y es periodista, ¿no? Bueno, está en el mundo de la comunicación y es profesor de comunicación allí en la Universidad de Abat Oliba, ¿no? En Barcelona. Entonces me ayudó mucho en esa parte estratégica. Pero luego encontré una persona en Madrid que es catedrático de periodismo, que él es especialista en muchas cosas, pero sobre todo en cómic. De hecho, mira, acaba de publicar un libro que lo tengo aquí, de paso ya le hago un poco de propaganda, que se llama El cómic en Oriente Medio, que es una forma de... O sea, él reivindica el cómic como género periodístico. De hecho, ahora está muy de moda lo que se llama la novela gráfica, pero hay periodistas que lo que hacen es que explican la actualidad dibujando y escribiendo textos en un cómic
Y entonces explica todos los conflictos que ha habido en la zona de Oriente Medio desde la creación del Estado de Israel a través del cómic y hace bueno, es una investigación muy exhaustiva sobre todos los cómics que han explicado, pues desde, yo qué sé, obviamente desde lo que ocurre en Israel y en Palestina hasta la guerra de Irak o la invasión de Afganistán, ¿no? O sea que es un libro muy interesante. Bueno, pues Antonio Malalana, que es como se llama este catedrático de periodismo, es experto en metodología de análisis del cómic. Entonces, y además es un gran aficionado. Él es más de Marvel, ¿eh? Se ha de decir que es más de Marvel. Pero encontrar a alguien en la universidad que entendiera de cómic no era fácil, porque no hay tanta gente. O sea, hay Mm. muchos aficionados al cómic, pero yo reivindicaba, uno de los objetivos de la tesis era reivindicar en España, en otros países no es así, pues que algo que no es tan habitual, empieza a serlo, pero no es tan habitual como introducir el cómic en el ámbito académico, es decir, llevar el cómic a la academia, a la universidad y hacer tesis doctorales sobre cómic, que ya te digo que no hay tantas, hay pocas y de cómic en general. Bueno, hay que citar a otro autor que se llama Matos, que hizo una tesis muy interesante sobre eso, sobre el cómic como género periodístico, ¿sabes? Mm. No los personajes o los medios de cómic, los medios de comunicación en el cómic, sino al revés, ¿no? Cómo utilizar el cómic como género periodístico, pero me ayudó también mucho esa tesis. Bueno, pues Antonio es una figura fundamental en mi trabajo porque me ha ayudado muchísimo, me ha orientado muchísimo y es verdad que al final las tesis las hace uno, pero desde luego sin su ayuda pues no lo habría podido hacer. Y luego te quiero agradecer también, yo soy miembro, ya te he dicho antes, de las dos asociaciones que hay en España, que una es la primera que se fundó en España, que es catalana, que primero se llamaba Tintincat y ahora se llama Miluno con números, pero que en catalán se lee Milú, como el perro, ¿no? Y luego Mil Rayos, que es como se llama la asociación en español, que no es solo de España, sino de todo el ámbito hispano, de la que también soy miembro y cada año voy a la asamblea anual. Y bueno, pues en ambos casos, pues me han ayudado mucho sus publicaciones o algunas personas, por ejemplo, hay una persona que está vinculada también a las dos, que se llama David Baker, que es un gran experto en cómic. También estoy muy agradecido pues, a Enric Reverté, que tú también conoces, ¿no? Que tiene bueno, que es una persona que tenía una imprenta en su día y luego pues se reconvirtió en una tienda de objetos de Tintín y de libros y que me ha suministrado un montón de material para poder hacer la tesis, ¿no? Y que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Que la tienda se llama Cantonet y, bueno, aún vende por internet, la puedes encontrar en internet, ¿no? Y luego a gente como tú, ¿no? A gente que, esto, como digo, es como una especie de secta positivo, ¿no? Que de repente, pues en las redes se pone en contacto, pues así nos hemos conocido tú y yo, ¿no? Pues se pone en contacto contigo, pues como tú, pues hay mucha gente que dice, oye, no sé, un profesor de medicina de Tenerife el otro día me dijo, por favor, es que envíame la tesis porque es que la necesito, es que quiero leerla, ¿no? O sea, o gente de fuera de España, ¿no? Pues esto, estoy en contacto con varios franceses que además, o sea, yo llego a hablar, por ejemplo, con el propio Benoit Peters, ¿no? Que es el director de una editorial, o con Didier Plateau, que ahora es el responsable de Molinsart, que es la editorial de Tintín Imaginatio, ¿no? Que son los que tienen los derechos de Tintín. Bueno, pues es curioso porque es gente que yo he citado y luego se han puesto en contacto conmigo cuando han sabido, o yo con ellos, cuando han sabido que estaba haciendo una tesis, o con Olivier Roche, ¿no? Por ejemplo, que es otro autor que ha hecho varios libros sobre Tintín, Patrice Guérin también. Gente bueno, pues que de repente aparecen como setas, ¿no? O sea, es curioso este mundo, gracias a las redes, que en cuanto explicas algo de que ha aparecido algo de Tintín, pues te viene todo el mundo y ves cómo hay cantidad de gente aún, es verdad que de una generación determinada, y esto es para otro programa, ¿no? ¿Qué pasa con la gente joven? Pero es verdad que hay mucha gente de una generación determinada que es auténticamente fan de Tintín, ¿no? Y que les retrotrae a su infancia y les genera pues una gran positividad. Y luego gente, desde luego, que está dispuesta a comprarlo todo. O sea, hay coleccionistas bueno, gente que quiere, no sé, que quiere, por ejemplo, comprar mi tesis encuadernada, que dices, a ver, que es una tesis doctoral, ¿eh? Y no está a la venta, pero pues no, que es que yo la quiero, ¿no? Pues no sé, ya sacaremos un libro, que la idea es sacar algún libro y publicar algún artículo sobre esto, ¿no? Bueno, y en todo caso, pues muchísimas gracias a ti, porque esto sí que, aparte de agradecérselo a los demás, pues también te agradezco muchísimo esta oportunidad de explicarlo de alguien como tú, que está en Estados Unidos, pero que tiene tantos seguidores en todo el mundo, ¿no? De habla hispana, pues que me des la oportunidad de explicarlo y de alguna manera de que el trabajo de estos 3 años, pues de alguna manera lo pueda compartir, porque al final las cosas buenas hay que compartirlas, ¿no, Antón? Así que
Es muy importante eso también, ¿no? Por supuesto, las gracias a ti, Josep Manuel, por tu tiempo, por tu trabajo, por la tesis y sobre todo felicidades por haberla ya defendido con éxito. Gracias Ujú. también por habérmela facilitado. Y bueno, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones sobre Tintín y sobre otros temas que nos unen a pesar de la distancia, porque hay bastantes otras cosas que tenemos en común. Muchísimas gracias y bueno, te emplazo a un futuro próximo continuar con estas conversaciones tintinescas. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti. Saludos a la gente de Tennessee, ¿no? Y desde San Cugat. Y ya sabes dónde estoy, a tu disposición. Y que le lleven los demonios, como diría aquel, ¿no? Mil rayos y centellas. Venga, un fuerte abrazo tintinesco, tintinófilo, todo lo que tú quieras y mucho más. Lo mismo digo y bueno, nuestro invitado hoy ha sido Josep Manuel Silva Alcalde, que ha pasado de tintinófilo a tintinólogo con la defensa de esta tesis Periodismo y cómic, el rol del periodista del siglo XX y la función de los medios de comunicación en Les Aventures de Tintin, tesis depositada en 2023 y que pronto se va a poder acceder a ella a través de Internet. Este ha sido un nuevo episodio de la serie Tintín y Hergé. Yo soy Antonio García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hemos charlado con Josep Manuel, que está en Sant Cugat, en Cataluña, en el noreste de España, ahí bastante cerca de Francia. Y bueno, pues mío y también de Josep Manuel es el copyright de esta conversación, más de él que mía, porque él ha hablado más que yo, pero así es como debe ser. Y hemos grabado esta conversación en el mes de abril, no, perdón, en el mes de mayo del año 2024. Podrán verlo muy pronto en mi canal de YouTube, Anton GF. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Moltes gràcies, Josep Manuel. A vosaltres, una abraçada.